como yo les mencioné la semana pasada, la temática de hoy hasta probablemente todo el mes de febrero va a ser sobre el vino de Babilonia. Es un tema más que nada, es un tema doctrinal, es un tema, claro que es para todos ustedes, pero también para visitas, aquellos que no son adventistas. Es para ellos también, para que ellos puedan conocer qué es, identificar qué es el vino de Babilonia. Entonces hoy, como yo les mencioné la semana pasada, vamos a hacer de cuenta, no quiero usar esta palabra, pero no vamos a utilizar el espíritu de profecía. Todos los temas aquí van a ser pura Biblia. Nada de citas del espíritu de profecía, no porque yo no crea en el espíritu de profecía, sino que todos nosotros debemos saber cómo defender lo que nosotros queremos con la Biblia. Amén. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 nos viene diciendo, ¿ha caído quién? Babilonia. ¿Cómo es que empieza el mensaje del primer ángel? ¿Cuál es la palabra que empieza el mensaje del primer ángel? Antes de esto, vi volar por el medio del cielo un ángel, pero este ángel, ¿cómo era que su mensaje, de qué forma él proclamaba este mensaje? En potente voz, ¿verdad? El mensaje del tercer ángel, si otro ángel, ¿cómo estaba su voz? El del tercer ángel. Cuando terminamos el versículo 9, cuando empezamos, el tercer ángel, cuando él empieza a proclamar su mensaje, a gran voz, en potente voz. Sin embargo, nosotros vemos que el mensaje del segundo ángel no es así. ¿Pero por qué? Porque es que el mensaje del primero se proclama a gran voz, el mensaje del tercer ángel a gran voz, pero el del segundo no. Hay que entender algo. De los tres mensajes, ¿cuál es el que vuelve a repetirse? El del segundo ángel. ¿En dónde nosotros encontramos ahora? Apocalipsis capítulo 18. Llamando al pueblo de Dios a salir de Babilonia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Babilonia? Babilonia ha caído. Y todos los que estén en Babilonia, ¿qué va a pasar con ellos? Beberán del vino de la ira de Dios. Pero ¿dónde nosotros encontramos el vino de la ira de Dios? Pero ¿en cuál de los tres ángeles? ¿Cuál de ellos? En el tercer ángel. En el tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia, su imagen, su marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira o del furor de Dios. Y ahora volvemos a Apocalipsis ahora vamos a Apocalipsis 18, ahí volvemos a encontrar, ha caído Babilonia. Y un detalle interesante, no se necesita clamar a voz fuerte como los demás, porque miren acá, el mensaje del segundo es, ha caído, repite dos veces. Y en Apocalipsis 18, una vez más, ha caído Babilonia. Cuando la Biblia repite la palabra dos veces, ¿qué quiere decir con esto? Es un mensaje ¿qué? Importante y urgente. Es algo que es para ya. ¿En qué ocasión es que Es más, no me voy a adelantar. Que en vez me emociono acá y ya empiezo a... Ok, pero hay que entender algo acá muy interesante, importante, que algunos se confunden. Esta aquí no es la Babilonia de los caldeos. Esta Babilonia que cae aquí no es la Babilonia de Daniel. Es una Babilonia espiritual. La Babilonia del Antiguo Testamento cayó, pero mucho tiempo antes que esta Babilonia aquí. Pero hay que entender que en la Biblia, siempre que se refiere a Babilonia aquí, ahora en el Nuevo Testamento, siempre que menciona la palabra Babilonia, es una Babilonia espiritual y es una Babilonia futura, no la del pasado, porque esa ya cayó, sino es una Babilonia que iba a estar actuando en nuestros días. Pero para que entendamos este concepto, vayamos al profeta Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13, versículo 19 al versículo 20. Isaías, capítulo 13,
versículo 19 al versículo 20, nos dice así. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. ¿Cómo era Babilonia en su apogeo? Era una ciudad hermosa. Una de las maravillas del mundo antiguo lo hizo Nabucodonosor, el jardín colgante. ¿Cuántos ya escucharon hablar de este jardín? Que Nabucodonosor hizo para su esposa, porque donde ella vivía era un lugar que ella abría las ventanas de su cuarto y miraba prácticamente la selva. Pero en Babilonia, en el Medio Oriente, ¿cómo es allí? Es un desierto, no hay prácticamente nada. Y entonces cada vez que la esposa de Nabucodonosor abría la ventana del cuarto, lo que ella miraba, desierto. Se deprimió. Entonces Nabucodonosor, lo que él manda hacer es un jardín para su esposa. Y estos se movían y parecían que era cuando el viento soplaba y era algo precioso, según los historiadores. Por ejemplo, ¿cómo eran los muros de Babilonia? Anchos. Ellos hacían carreras de caballo sobre los muros de Babilonia. No es de balde que en la estatua de Daniel, Babilonia ocupa la cabeza. El oro era el imperio más próspero y más importante. Sin embargo, la Biblia viene diciendo aquí que Babilonia sería destruida y nunca más sería ¿qué? Habitada. Trataron de reconstruir Babilonia. Saddam Hussein trató de reconstruir Babilonia, pero fracasó. Y aquí viene diciendo algo interesante, que los árabes no armarían ¿qué allí? Tiendas. ¿Por qué está diciendo esto acá? Mira, si tú vas al Medio Oriente, Babilonia, los beduinos, los pastores de ovejas, ellos siempre son nómadas, van buscando pasto para sus animales. Pero los beduinos tenían miedo de armar sus tiendas sobre las ruinas de Babilonia. Babilonia quedó soterrada bajo arena. Y los árabes, los beduinos árabes, tenían miedo de armar sus tiendas porque había ¿cómo se dice cuando es algo popular? No es una leyenda, gracias. Había una leyenda que en Babilonia había una maldición y todos aquellos que armasen tiendas, todos aquellos que tratasen de vivir en Babilonia estarían bajo una maldición. Entonces ellos tenían miedo de armar sus tiendas en Babilonia. Y hasta el día de hoy, Babilonia nunca más volvió a ser habitada, cumpliéndose literalmente esta profecía aquí, por la maldición que cayó sobre Babilonia, porque Babilonia sería puesta como Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra era un lugar hermoso, era considerado como el segundo Edén, de tan precioso que era este lugar. Sin embargo, cuando Dios visitó a este lugar con su ira, ¿qué pasó con Sodoma? Dejó de existir y para siempre dejó de existir. Y todos los que estaban en Sodoma fueron destruidos de igual manera. Y lo interesante es que antes de Dios destruir a Sodoma, ¿qué es lo que Dios hace? Dios envía ¿cuántos mensajeros? 3 mensajeros. Dios envió a 3 mensajeros para decir lo que iba a pasar con Sodoma. El primer mensajero que vino a hacer, el primer mensajero que era como el Hijo de Dios, era como Dios. ¿Cuál fue la obra que él vino a hacer? Él vino a investigar. Porque ¿qué hace Abraham en el momento que le dice a Abraham que van a destruir a Sodoma? Él hace ¿qué? Él empieza a interceder por Sodoma. Señor, pero si hay tantos justos, ¿vas a destruir? Y él dice, no, voy a investigar. Y entonces el Señor busca y encontró algún justo, solamente uno.
Y ahora nosotros el mensaje del primer ángel que encontramos, que la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué es que las iglesias se convirtieron en Babilonia por haber rechazado qué? El mensaje del primer ángel en 1844. Pero el mensaje del segundo ángel en Babilonia, ahora el ángel le dice a Lot, salid de Sodoma, porque Dios iba a hacer con Sodoma, destruirla. Entonces el mensaje del segundo ángel en Sodoma fue, salga de Sodoma porque Dios la va a destruir. Y ahora el mensaje del tercero es, ¿sabes qué? Se acabó. Y bajo fuego del cielo, fuego y azufre, y consumieron a todos. Y ahora que nosotros estamos encontrando que en Babilonia, Dios envía 3 mensajes, 3 mensajeros, 3 ángeles, que nos traen un mensaje, y el mensaje del segundo ángel es, salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Entonces eso es algo muy importante para nosotros. La mayoría del pueblo de Dios se encuentra ¿dónde entonces? En Babilonia. Por esta razón es que el mensaje vuelve a ser pronunciado, vuelve a ser predicado, el mensaje a Babilonia, para salir de Babilonia. Porque hay muchos todavía que siguen en Babilonia, pero en el momento que Apocalipsis 18 empieza a ser proclamado, muchos van a salir de Babilonia. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué significa la palabra Babilonia? Para los caldeos, la palabra Babilonia significa puerta de los dioses. Eso es lo que significa Babilonia, puerta de los dioses. Y no es de balde que Nabucodonosor, ¿cómo era llamado Nabucodonosor en Babilonia? ¿Cuál era uno de los títulos que él tenía? ¿Alguien sabe? Sumo pontífice. El puente que conecta el mundo espiritual del humano. Y entonces él era el que hacía este elo, esta conexión de los ciudadanos con los dioses. Él era la escalera, él era el puente, y Babilonia era la puerta para entrar en el mundo de los dioses. Y la Babilonia moderna tiene su cabeza, que como él ha llamado, el sumo pontífice. Pero en el idioma hebreo, la palabra Babilonia quiere decir confundir o confusión. Eso es lo que significa la palabra Babilonia. ¿De dónde viene este origen? Si nos vamos a abrir, pero en Génesis, ahí nosotros encontramos la torre de Babel. ¿Y qué es lo que Dios hace allí? Confunde las lenguas de los hombres. Y de ahí viene la palabra Babel, Babilonia, confusión. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al versículo 14, nos dice así. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. De igual manera que el Señor, Él tiene 3 mensajes para la humanidad. Son 3 ángeles, 3 mensajeros. De igual manera, los enemigos del pueblo de Dios, ¿cuántos son? 3. Lo que nosotros llamamos de la tríplice alianza. Apocalipsis capítulo 16, aquí nosotros encontramos entonces los 3 enemigos del pueblo de Dios. El primero, ¿quién es? El dragón. El segundo, la bestia. Y el tercero, el falso profeta. Lo interesante es que en Apocalipsis capítulo 13
Ahora aquí nosotros encontramos los tres enemigos del pueblo de Dios, pero ellos son presentados de otra manera. No necesitan abrir, pero yo voy a mencionar acá los tres enemigos del pueblo de Dios en Apocalipsis capítulo 13. El primero, de igual manera, es el dragón. El segundo es la bestia que sube del mar o de las aguas. Y la tercera es la bestia que sube de la tierra. Esos son los tres enemigos del pueblo de Dios, pero ahora en Apocalipsis capítulo 13 se presenta de una manera un poco diferente. Y ya en Apocalipsis capítulo 17, nosotros encontramos los tres enemigos de igual manera y tienen de otra manera es presentado. Encontramos el dragón, pero aquí también el dragón es representado por los reyes. ¿Ok? También tenemos la bestia del mar, que también es llamada la ramera en Apocalipsis capítulo 17. Y nosotros tenemos también la bestia que sube de la tierra, pero aquí ella es llamada las hijas de la ramera. Aquí nosotros encontramos los tres enemigos del pueblo de Dios, pero siempre quien juega el papel principal o la protagonista en aquí, no es el dragón, no es la bestia que sube de la tierra, sino siempre es la bestia que sube del mar. Pero en Apocalipsis capítulo 17, aquí ahora, se presenta no como una bestia, sino como una ramera, como una mujer. Profecía, mujer en la profecía es un símbolo ¿de qué? De iglesia. Entonces es decir, que esta iglesia aquí es la verdadera o la falsa iglesia. La falsa iglesia no es una iglesia pura. Siempre que se unen los tres, ¿quién es que ejerce su influencia para perseguir al pueblo de Dios? El dragón da su poder ¿a quién? A la bestia. La bestia ejerce su poder sobre quién, su influencia sobre quién? Sobre el poder civil. Siempre que la mujer recibe el poder, ¿a quién es que ella va a ejercer su influencia? Al poder civil, para que el poder civil haga ¿qué? Leyes y cumplir lo que la iglesia quiere. Lo que la iglesia quiere es perseguir ¿a quién? Al remanente, al pueblo de Dios. Eso nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 12 también. Que ahí el pueblo de Dios es perseguido. Apocalipsis 13, el pueblo de Dios es perseguido. Apocalipsis 7, el pueblo de Dios es perseguido. Pero ¿quién es la que está moviendo los hilos ahí por detrás? ¿Quién es que está ejerciendo su influencia? La bestia que sube del mar, la mujer, la falsa iglesia. Y nosotros encontramos estos enemigos en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos con el Elías. Encontramos a Acab, poder civil. Tenemos los profetas de Baal, también tenemos a Jezabel. Pero ahora aquí, ¿quién es que ejerce la influencia? Jezabel sobre Acab para perseguir al pueblo de Dios. Nosotros vamos al Nuevo Testamento y encontramos a Juan el Bautista, el segundo Elías. ¿Quién son los enemigos de Juan el Bautista? Herodes. Pero pregunto, ¿Juan el Bautista caía mal a Herodes, sí o no? No, le caía bien. Él simpatizaba, Herodes simpatizaba con Juan el Bautista. Pero ¿a quién le caía mal? A la mujer. Pero la mujer ejerce la influencia ¿sobre quién? Sobre la hija. Y la hija ahora va ¿a quién? Al Estado para pedir la cabeza de Juan el Bautista. Y Apocalipsis capítulo 17 encontramos los tres enemigos. Pero ahora aquí aparecen las hijas de Babilonia, de la ramera, de la falsa iglesia, y ahora las hijas son las que van a ejercer su influencia sobre el Estado para que el Estado persiga al pueblo de Dios. ¿Quedó claro este punto? Amén. Bien. Vamos avanzando entonces. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al versículo 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra
y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Aquí hay varios puntos que yo quiero enfatizar y hablar con ustedes. El primer punto aquí nos habla que esta mujer, ella está sentada sobre muchas ¿qué? Aguas. Aguas simbolizan muchedumbre, naciones. Entonces es decir que esta iglesia tiene su origen en un lugar que está habitado. Entonces el primer punto aquí es este. El segundo dice que al estar sentado sobre una bestia, es decir, nos da a entender que esta mujer tiene tanto poder, influencia religiosa como influencia política. Al mismo tiempo que ella está en un lugar que es su dominio religioso, en este mismo lugar también es un dominio político. ¿Okay? Otro punto que quiero enfatizar aquí. Ella ejerce influencia sobre quiénes. ¿Sobre quiénes ejerce influencia esta mujer? Sobre los reyes de la tierra. Entonces nosotros sabemos que hay un líder religioso que a cualquier país que él va, él es recibido como ¿qué? Un jefe de Estado. Entonces aquí nosotros estamos viendo que la Babilonia moderna tiene muchos seguidores, muchos adeptos. También está mezclado tanto la política como la religión, en donde ella habita, en donde ella está, a la vez que es una iglesia, es un Estado libre e independiente. Ejerce influencia sobre los estados, sobre los reyes, es recibido como un jefe de Estado. ¿Cómo es su vestimenta? Esta es una iglesia pobre o rica. Demasiado rica, ¿verdad? Otro punto acá es, ¿qué es lo que esta mujer, lo que esta iglesia tiene en su copa? ¿Está llena de qué? Abominaciones. Guarden bien esta palabra. Abominaciones. Porque ahorita nosotros vamos a ir a esta palabra. Esta palabra es muy importante para el desarrollo del tema de hoy. ¿Cuál es el nombre que se le da a esta mujer? El título que ella tiene. Babilonia, la grande, pero la viene la parte más importante. Ella es ¿qué? Madre. Entonces es decir que ella es madre y ella tiene muchas ¿qué? No es pocas, son muchas hijas lo que esta mujer tiene. Entonces es decir que ella ejerce influencia sobre las demás denominaciones religiosas. ¿Cuántos han bebido de su vino? Todos los reyes de la tierra, todas las naciones, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué ha caído Babilonia? Volvamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El motivo principal por el cual Babilonia ha caído, aquí hablando de Babilonia espiritual, no Babilonia del Antiguo Testamento, es que esta iglesia ya se ha mezclado con el Estado.
y ella trata de ejercer su influencia sobre todas las demás naciones. Y entonces ella ha dado de beber del vino que está en donde este vino, en su cáliz, en su copa. Apocalipsis capítulo 17 nos dice que su copa está llena de qué? De abominaciones. Ahora nosotros vamos a ver en la Biblia qué es abominaciones. Porque Babilonia ha dado a beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Vino en la Biblia también se puede relacionar con doctrinas, falsas doctrinas. Entonces, es decir, que esta iglesia ella ha compartido con las demás iglesias sus falsas doctrinas. Y hay muchos que están aceptando estas doctrinas, creyendo que son doctrinas bíblicas, que sin embargo son doctrinas demoníacas. Entonces, los que quieran anotar, es bueno porque así usted va a tener argumentos cuando vayas a hablar con alguien. Isaías capítulo 66, vamos a ver la primera abominación que enseña, que predica esta iglesia. Y todas las que siguen a ella también están bebiendo de esta abominación. Isaías capítulo 66, versículo 17. Isaías capítulo 66, 17 nos dice así. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Bíblicamente, el consumo de carne de puerco, ¿qué es? Abominación. Abominación. Pregunto, ¿la ramera defiende el consumo de carne de puerco, sí o no? Por supuesto que sí. ¿Sus hijas defienden el consumo de carne de puerco, sí o no? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que lo que entra por la boca no hace ¿qué? No hace daño, sino lo que sale. Ellos dicen que Dios ha purificado todo tipo de alimento, basándose en el Hechos capítulo 10, si no me falla la memoria ahora. Que Dios dijo, mata y come, no llaméis común a lo que yo he purificado. Entonces, es decir, el Señor ha purificado y esto era solamente para quien el prohibir el consumo de carne de puerco era únicamente, exclusivamente para quién? Para los judíos. Nosotros estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, y ahora ya no hay nada limpio o inmundo, se puede consumir todo, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el consumo de carne de puerco para Dios es abominación. Babilonia, su copa está llena de abominaciones. Una de las abominaciones entonces es el consumo de carne de puerco y sus derivados. ¿Ok? Entonces, yo la verdad, como nunca he comido esto, entonces yo no sé cuáles son, cómo se dice en español los derivados. El jamón creo que es derivado de puerco, ¿verdad? La chicharrón, el tocino, de la sangre del puerco, ¿cómo se llama? Moronga. Todo esto es abominación. Y es más, el libro de Deuteronomio viene diciendo que debemos evitar consumir la carne con su ¿qué? Con su sangre. Porque no se debe comer la carne juntamente con su vida, porque en la sangre está ¿qué? La vida. Entonces Dios prohibió a su pueblo el comer sangre. Y ahora aquí viene lo fuerte para los que comen carne. La carne que usted compra en la carnicería solo se saca un 30% de la sangre. Esta carne, si tú la comes, para Dios es una abominación. Las mejores carnicerías son las carnicerías judías. Ellos sacan aproximadamente 85 a 90% de la sangre del animal.
Pero ¿cómo se queda la carne sin nada de sangre? Suela de zapato, ¿verdad? Dura, tiesa. ¿Y a cuántos les gusta comer esta carne? La gente le gusta la carne jugosa, ¿verdad? Este jugo es la sangre del animal. Entonces, es decir, si yo como carne jugosa, y hay algunos que piden mal pasada todavía, esto es abominación a los ojos de Dios, porque en la sangre está la vida. Y el único que puede dar y quitar la vida, ¿quién es? Dios. Tú no te puedes alimentar de la vida ni de un animal. Entonces, el comer carne mal pasada, perdóneme, pero eso es abominación. Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11, versículo 10 al versículo 11. Aquí nosotros vamos a ver más conceptos en cuanto a abominación. ¿Qué es lo que Dios considera abominación? Levíticos capítulo 11, versículo 10 al versículo 11 nos dice así. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Wow. Todos los peces que no tienen aletas, que no tienen escamas, para Dios esto es una abominación. Por ejemplo, el bagre es una abominación. Yo creo que nadie aquí consume este pez, ¿verdad? Y si alguien consume, pero ni va a decir, ¿no? Pero este animal, todos los que no tengan escamas, que sea un pez de cuero, no podemos comer. Es abominación. El camarón, abominación a Dios. Una vez escuché, no fue acá, eso no fue acá, pero una vez un hermano en la iglesia, uy, qué rico es el caldo de camarón. Pero los que comen carne de pez, que tiene cuero, que no tiene aletas, para el Señor esto es una abominación. Y también sus derivados, porque hay muchas vitaminas, proteínas en cápsula, que si tú no lees lo que ahí está escrito, tiene algo de los peces que nosotros no debemos consumir. Hay muchos panes que tú vas a comprar en las tiendas, si tú no lo lees, viene con la grasa de cerdo. Hay muchos panes. La gelatina viene con grasa de cerdo. El chicle tiene partes de puerco. Entonces, es decir, tienes que tener cuidado, porque quizás yo estoy haciendo algo abominable a los ojos del Señor sin mirar. Entonces hay que analizar lo que tú estás comiendo. Porque quieres comáis o bebáis o hacer cualquier cosa, debemos hacer para la gloria de ¿quién? De Dios. Qué débiles para Dios, ¿eh? Porque normalmente cuando comemos es para la gloria de ¿quién? De mi estómago. Ok, vamos, ahora sí me voy a meter en trapos calientes. Vayamos a Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Y esto acá es algo muy... Hasta voy a cambiar las palabras para que el YouTube no me quite el canal. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito es todo aquel que haga ¿qué? No solamente esto, vayas a prender una velita. Porque ven a decir que hay algunos que lo ocultan. ¿Tiene acaso bracelete con la crucecita, con la santa acá, escondidito? Hay algunos que tienen ya en el fondo, en el cajón, escondido su imagen.
y de vez en cuando prende la velita para ella. Pero aquí también viene entrando no solamente el hacer las obras de esculturas. Voy a meter, como yo les dije, me voy a meter en un trapo caliente ahora. Para Dios, el uso de joyas es lo mismo. Cuando voy a salir a una fiesta que no estoy con nadie de la iglesia, pongo mi aretita, pequeñito, no pasa nada, nadie lo ve. Mis anillos se ve tan precioso en mí, pastor, que tú no tienes idea. Ya me lo han dicho, pastor, tienes que ver yo con anillos, qué guapa me quedo. Ya me lo han dicho. Y dije, bueno, hermana, pero ¿qué es mejor, agradar a Dios o a los hombres? Pinturas. Yo les dije. Hay algunos que solo voy a pintar las uñas de los pies, ahí nadie lo ve porque traigo zapato. Maldito todo aquel que se ande haciendo estas cosas. ¿Cómo era que se vestían las sacerdotisas de Baal? ¿Cómo se adornaban? Con joyas todas pintadas, parecía un árbol de Navidad. Y la Biblia lo mira y dice, todos aquellos que hagan estas cosas perante Dios, pero nosotros solo queremos, no, es la imagen. Prender vela a los santos. Eso está mal, obviamente, claro, no se debe hacer. Porque la Biblia para Dios eso es una abominación. Pero es una abominación también yo me llenar de cosas. ¿Acaso Dios se equivoca cuando me hizo? ¿Se equivocó? Por supuesto que no. Pero nosotros siempre queremos poner nuestro sazoncito, ¿verdad? Mi aretito, mi anillo, mi joya, mi pintura, mi esto y mi lo otro. ¿Es serio esto? Es tu vida, tu salvación que está en juego. Y nosotros, como se ya ha hablado aquí, ¿no? Que muchas veces nosotros hablamos de las mentiritas blancas. Pero nosotros también tenemos, lamentablemente, los pecaditos blancos. Los pecaditos no pasa nada. El infierno estará lleno de gente con pecaditos. A Satanás no le interesa si tú y yo vamos de clavado al infierno o resbalando poco a poquito. Es más, él prefiere los que van de poco a poquito. Pero bueno, hay un silencio completo acá. Déjame pasar para el siguiente punto. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al versículo 12. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al versículo 12, nos dice así. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Mire, otra cosa que es abominación para Dios, es ir y llevar regalos a los muertos. Esto para Dios es abominación, pensar que el muerto me escucha. La Biblia dice que los muertos nada saben. Esto va a ser más adelante, vamos a tener un tema sobre esto, sobre el estado de los muertos. Aquí eso solo estamos poniendo las bases para la temática que vamos a estar teniendo para los siguientes sábados. Pregunto, ¿Babilonia habla que los muertos están vivos, sí o no? Sí. Pero entonces no murieron. ¿Por qué yo voy a decir que murió y está vivo? Es un poco ambiguo esto, ¿verdad? Es igual decir que está claro y oscuro.
No, no se puede. O está claro o está oscuro. O está vivo o está muerto. Y entonces yo ir aquí, nadie que hable a los muertos. Y hay muchos que tienen, vamos a consultar al abuelito. Y espero que esto acá no sea ninguno de nosotros acá, Ojalá que no. Si no, no me invite a tu casa, Pero hay muchos que dicen, vamos a consultar al abuelito que ya murió, qué decisión tomar. Si vender o no la casa. Si jugar o no en la lotería. ¿Qué números poner? Esto es abominación a los ojos del Señor. Y yo le he dicho ya a mi esposa, el día que yo me muera, no me visites. ¿Para qué me vas a visitar? ¿Para qué vas a ir al cementerio? Yo ya le dije, ¿sabes qué? Ni invierta dinero, va al crematorio, crémeme y ya. Y nada de esto de ir allá al cementerio a llorar por mí. No, yo no voy a saber nada. No voy a estar allá para ver. Las cosas a los familiares se tienen que hacer ¿cuándo? En vida. Los hijos acá que tienen sus padres más avanzados en edad, las cosas se hacen a los padres en vida. Una vez que ya se murió, se acabó. Se acabó. Y la Biblia dice que aquellos que consultan a los muertos, aquellos que creen que los muertos están con vida, para Dios esto es una abominación. Entonces estamos viendo, vamos a recapitular, el consumo de carne de puerco y sus derivados es abominación. Adorar, orar a las imágenes, prender vela a las imágenes es abominación. Todo y cualquier tipo de joya que tú vengas a utilizar para Dios es abominación. Hablar a los muertos, consultar a los muertos, ver la cartomán se llama, ¿no? Ir a la bola de cristal, al que te lea las manos. Todo esto es abominación perante los ojos de Dios. Pregunto, ¿Babilonia condena estas cosas o no? Defiende, ¿verdad? Creen todas estas cosas. Estos son vinos de Babilonia. Todos aquellos que creen en eso es porque están tomando vino de Babilonia. Se están emborrachando con Babilonia. Ezequiel capítulo 8, versículo 16 al 17. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Jehová hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Una de las cosas que despierta la ira de Dios, lo que en el Antiguo Testamento estaban haciendo, adorando al sol en el día del sol. Hoy en día el mundo cristiano adora el sol abiertamente, no, pero encubiertamente están adorando en el día del sol. Hace un mes atrás más o menos nosotros hemos visto quién fue que cambió el día de descanso. ¿De quién es la marca de autoridad? De la ramera, de la Babilonia espiritual. Pregunto, adorar entonces en el día domingo para Dios, ¿qué es? Abominación. ¿Cuántas iglesias hacen esto hoy en día? Casi todas. La gran mayoría están adorando en el día del sol. Entonces es decir que esto es algo que despierta la ira de Dios, adorar en el día que Él nos separó para la adoración. Y nosotros vamos a Apocalipsis capítulo, no necesitan abrir, pero vamos a Apocalipsis capítulo 14, viene diciendo que aquellos que reciban la marca
en su mano o en su frente, van a recibir la ira de ¿quién? La ira de Dios. La marca, ¿en qué consiste la marca aquí? No es un chip que va a tu mano derecha o en tu frente, no. Guardar el falso día de descanso. Guardar el domingo. Es algo que para Dios es una abominación. Si no estoy mal, después yo voy a dar este dato con más precisión. Pero aproximadamente en la Biblia nosotros solo encontramos alrededor de 8 versículos bíblicos que nos habla y nos dice la palabra domingo, sino primer día de la semana. Y en ninguna de estas ocasiones el pueblo de Dios estaba adorando a Él. Puede ir a la persona a gritar como un toro. Puede enojarse como un toro para decir que, que ahí la iglesia primitiva guardó el domingo, celebró la Eucaristía. Perdóname, pero esto es forzar el texto a que el texto diga algo que no es cierto. Solo para dar un adelanto acá. El apóstol Pablo, el primer día de la semana, se reunieron para partir el pan. Okay. El apóstol Pablo predicó ¿hasta qué horas? Hasta la medianoche. Pregunto, normalmente, ¿a qué horas empieza la misa? A las 8, 9 de la mañana, ¿no? Me imagino. 6 de la mañana. Ahora imagínate que Pablo predicó de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Porque ¿a qué horas ellos partieron el pan? ¿Antes de que el muchacho cayera del tercer piso o después? Después. Después ellos partieron el pan. Primero el muchacho, Pablo, extendió su sermón hasta las 12. El muchacho, el eutico, cayó del tercer piso. Pablo fue, oró por él, el muchacho resucitó, partieron el pan y Pablo siguió predicando. Entonces, ¿cómo me vas a decir que ahí estamos celebrando la Eucaristía? El próximo sermón vamos a ver esto, si verdaderamente el apóstol Pablo celebró o no la Eucaristía. Pero a los que parten del principio, de que es el primer día de la semana, el domingo por la mañana, entonces, perdón, cuando partieron el pan ya era un lunes. Porque fue el domingo por la noche. Después de las 12 de la noche todavía, para los que siguen la tradición de que el día empieza a la medianoche. Para los que seguimos el principio bíblico, el día empieza ¿cuándo? A la puesta del sol. Entonces, es decir que esto fue celebrado el sábado por la noche, que ya era domingo, o sea, ocultó el sol y ya era el domingo, pero fue en la noche, nunca fue en la mañana esto. Entonces, no puedo decir que esto fue el domingo por la mañana. De las dos formas que tú trates, no sale el domingo por la mañana. O sale un lunes o un domingo ya ahí en la madrugada. Pero nunca fue eso lo que ellos están diciendo. Es imposible hacer esto. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, el partir el pan era cenar. En Levíticos encontramos esto. En Mateo, cuando Jesús venía con los 2 hombres del camino de Emaús, y ellos invitaron a Jesús ¿a qué? A partir el pan. ¿E invitaron a Jesús a qué? A cenar. Porque ya era tarde de la noche y era peligroso el camino. Dijeron, entra acá a partir el pan con nosotros. El partir el pan era simplemente comer, una cena o un almuerzo. ¿Les quedó claro? Sí, amén. Ok. Vayamos a Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios, capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Wow. Todo aquel que aparte su oído de la ley, ¿qué ley es esta? Los 10 mandamientos. Todo aquel que deliberadamente aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración para Dios, ¿qué es? No pasa del techo. Miren qué serio es esto.
aquel que ignora por completo la ley de Dios, Dios no puede escuchar su oración. Entonces, es decir, que quebrantar la ley de Dios es abominación. ¿Babilonia quebranta la ley de Dios? Sí. ¿Las hijas quebrantan la ley de Dios? Sí. Pero quiero que dejar algo bien en claro aquí. El problema de todas las denominaciones religiosas no está con los 10 mandamientos, sino está con el 4º mandamiento de la ley de Dios. Para cualquier cristiano, matar está mal, mentir está mal, robar está mal, adulterar está mal, golpear a los padres está mal. Pero el sábado no, eso fue abolido. Mira qué incoherencia. Y eso es una incoherencia intelectual. Porque como que yo voy a validar 9, pero acá no? Otra cosa que es abominación para Dios, y nosotros vamos a ver que Babilonia así lo enseña. Vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 15. San Lucas, capítulo 16, versículo 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Los que quieran justificar o pagar sus pecados con penitencias, buenas obras, para Dios, ¿esto qué es? Abominación. Entonces yo ir a un ser humano que es tan o peor pecador que yo y decir, perdóname porque yo he pecado. ¿Cuáles pecados? Haz esto, y serás perdonado. Perante Dios esto es abominación. Miren entonces acá que para Dios a los 2 extremos es abominación. El liberalismo o el libertinaje, que es, no existe la ley, hagas lo que tú quieras, no necesitas guardar la ley de Dios porque la salvación está ahí y ya no pasa nada. ¿Okay? Ya la ley quedó clavada en la cruz, no necesitas de la ley, aceptes a Jesús, confeses a Jesús y listo, vas a ir al cielo. ¿Okay? Llevarlo como Judas dice, que hicieron de la gracia de Dios libertinaje. Hagas lo que tú quieras, vivas como tú quieras, porque Dios te ama, tú eres la cosa más preciosa de Dios y Él te va a salvar con tus pecados. Para Dios es abominación. Pero ahora vamos al otro extremo. Salvación por las obras. Ir a una persona y confesar mi pecado para que esta persona diga lo que yo debo hacer para recibir el perdón, para Dios es abominación y Dios tampoco puede escuchar esta oración. Los 2 extremos, y eso nosotros podemos cometer este error también, de pensar que tengo que guardar la ley porque la ley es la que me va a salvar. Es abominación. ¿La ley te salva? No, Cristo te salva. Pero una vez que Cristo te salvó, ahora ¿qué tú vas a hacer? Vas a vivir en armonía con la ley de Dios. Para no andar en pecado, porque pecado ¿qué es? Infracción de la ley. Y ahora vamos a finalizar con Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Con este texto aquí vamos a finalizar y vamos a dar continuidad la próxima semana. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando dice aquí que no entrará en ella, ¿de qué está hablando? ¿Qué lugar es este? La santa ciudad, la nueva Jerusalén. No entrará en ella los que hagan ¿qué? Abominación.
todos los que hagan la abominación no entrarán en la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces, para que tu nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, tú y yo debemos abandonar ¿qué? Las abominaciones de Babilonia. No beber del vino de Babilonia, porque los que beban del vino de Babilonia, esos van a recibir el vino del furor de la ira de Dios y serán destruidos por completo. Entonces, para que tú y yo podamos entrar allí, tú y yo debemos consagrar nuestra vida al Señor. Tú y yo debemos buscar al Señor, que el Señor nos muestre. Señor, dime si lo que estoy haciendo está mal. Muéstrame. Ir a la palabra de Dios, ir a las Escrituras, para que las Escrituras me muestren qué es lo que Dios espera de mí. Para poder así entonces abandonar las abominaciones, abandonar el vino de Babilonia. Pero lamentablemente hay muchos que solo quieren elevar un poquitito la norma de Dios. Los estándares de Dios son más elevados que nosotros, pero lamentablemente hay muchos que hoy en día el mundo cristiano quiere vivir las normas que ellos establecen para ellos. Y no es así. Si tú quieres establecer normas para tu vida, tenlo por seguro, vas a fracasar. Si empezamos a seguir tradiciones de hombres, tradiciones que enseñan el mundo, vamos a fracasar porque estamos poco a poco tomando traguitos del vino de Babilonia. Y hay que entender algo. La persona no se hace borracha de la noche a la mañana. Poquito a poquito. Todos que tienen la enfermedad del alcoholismo empezaron tomando socialmente, con los amigos, reuniones familiares, reuniones del trabajo, días festivos. Cuando se dieron cuenta, demasiado tarde. Fue hecho un estudio y el mayor índice de alcoholismo está en el mundo protestante. ¿Sabe quién son los más que tienen esta enfermedad? Los sacerdotes. Porque el vino que ellos sirven en la iglesia no es un jugo de uva, es el vino fermentado. Y todos aquellos que dicen, no, un poquitito una vez al año no hace daño, cuando el tiempo va pasando, se emborrachan por completo. De igual manera en la vida espiritual. Si vamos bajando las normas, poco a poquito, bajar las normas para que los de afuera empiecen a venir, para llamar la atención de los demás, para traer a los jóvenes a la iglesia, perdóname. Los jóvenes tienen que venir a la iglesia por la palabra de Dios, no por el entretenimiento. Las personas tienen que estar en la iglesia, es por la palabra, porque se convirtieron al Señor. Y no porque la iglesia trae entretenimiento para ellos. Nosotros no debemos ser una iglesia para entretener a la gente. Debemos ser una iglesia que predique la palabra de Dios, que denuncie el vino de Babilonia y que presente el agua viva que es Cristo Jesús. Esa es la fuente que tú y yo debemos estar bebiendo. La fuente viva, pura, cristalina, que vivifica. Y dejar de una vez por todas cualquier vino de Babilonia, por lo más poquito que sea, por lo más pequeño que sea, esto puede que mi salvación, que tu salvación esté en peligro, por pensar que las normas de Dios no son tan elevadas, que las normas de Dios se puede burlarse. No, no podemos burlar las normas de Dios. Y nosotros debemos elevar la palabra de Dios, elevar los principios que el Señor nos ha entregado. Y solamente así tú y yo vamos a poder hacer frente al vino de Babilonia, a lo que Babilonia ha compartido con todas las naciones. Pero es mi oración en este día que el Señor nos pueda mantener sobrios, que el Señor nos pueda mantener limpios del vino de Babilonia. Amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración. Los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una oración.
Bondadoso Dios, eterno Padre, que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Señor, porque en este día, Señor, en esta mañana, tú nos has mostrado qué es el vino de Babilonia. Nos has mostrado, Señor, qué es lo que debemos evitar en nuestras vidas. Y, Señor, que nosotros podamos ir a la fuente pura, a la fuente viva, que es Cristo Jesús. Que todo lo que nosotros creemos, Señor, que todo lo que nosotros prediquemos, sea sacado de tu palabra, sea sacado de la fuente pura. Que podamos, Señor, compartir estas verdades con aquellos que no conocen. Sabemos, Señor, que hay muchos que están en ignorancia, hay muchos que se encuentran en Babilonia todavía y que están deseosos, están buscando encontrar un lugar, una iglesia que predique la verdad presente. Señor, en esta hora también queremos pedir por este grupo que hoy empezaron a estudiar. Sabemos que el enemigo está airado con esto, pero Señor, más poderoso es el que está de nuestro lado. Más numerosos son aquellos que están con nosotros. Que nosotros, Señor, vengamos a hacer frente al enemigo, vengamos a dedicarnos por completo a ti, para que esta ciudad pueda conocer tu palabra, para que esta ciudad pueda salir de Babilonia y venir a tu redil, venir a la verdad. Amén. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos. Y esta oración hacemos a través de los dones y méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús oramos. Amén.